Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos en un nuevo devocional de un nuevo día. Sí, como siempre decimos, un nuevo día donde podemos ver la grandeza, el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a continuar con el significado de las Pascuas para el cristiano y ya casi, ¿no es cierto? Si vamos a la historia bíblica, hoy es día jueves y así un jueves al Señor fue donde lo habían apresado, ¿no es cierto?, para llevarlo y luego comenzar ese sufrimiento, ¿no? Pero nosotros hoy queremos recordar al Señor Jesucristo realmente como ese Salvador de nuestras vidas. Y gracias a ese sacrificio, cada uno de nosotros hoy gozamos de vida, de esperanza, de amor y de tantas cosas que hoy podemos tener la absoluta seguridad. ¿Sabe qué, queridos hermanos? Vamos a comenzar a orar en esta mañana y a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Señor Jesús. Así que ahí donde usted está, yo le invito a cerrar sus ojos y una vez más vamos a darle gracias a nuestro amado Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, como tus hijos, como tu pueblo, Señor, venimos, Señor, una mañana más, Señor, donde tu palabra será dada, Señor, donde tu amor, Señor, lo vemos reflejado a través de la Biblia, Señor, y queremos poner nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, los hijos, Señor, para que solo vos puedas glorificarte y exaltarte. Padre, bendice, Señor, las familias en esta mañana y que la palabra, Señor, pueda ser aquella que traiga vida, Señor. Que la palabra pueda ser aquella, Señor, que traiga un despertar y un avivamiento a nuestros corazones. Padre, agudiza nuestros sentidos espirituales, Señor, y que tu pueblo, Señor, como esos hijos tuyos que somos, podamos realmente tener la absoluta convicción y la revelación de lo que tu palabra nos habla en este día. Señor, danos la conciencia de lo que significa la Pascua, de lo que significa la Santa Cena, Señor, para tus hijos. Señor, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar, ¿sí? Tengo hoy varios textos para poder compartir, así que lo invito a que esté con su anotador, con su Biblia allí, para comenzar a trabajar en esta mañana, pero antes de eso poder darle un breve anuncio y que el día domingo, si bien vamos a estar allí celebrando el culto de resurrección, ¿no es cierto?, cerrando lo que se puede llegar a decir estas Pascuas, pero no tan solo eso, sino también que vamos a compartir la Santa Cena. ¿Cómo haremos esto, no? Porque realmente yo medio que me resistía a esto, ¿no? Porque quería que podamos estar todos juntos, pero veo que todo esto se extiende, la cuarentena se extiende y realmente necesitamos tener esa comunión en la hermandad. Así que como familia usted va a estar en su mesa, ¿sí? Después vamos a estar pasándole quizás algún instructivo, algún video, cómo poder hacerlo, pero que usted pueda estar con su esposo, su esposa, sus hijos, los que están bautizados, y poner allí un vasito, ¿no es cierto?, con jugo y un pedacito de galletita o pan. Recuerde que el hecho más fuerte y significativo es lo espiritual, ¿sí? Que a través de este medio, que a través de esta red, cada uno de nosotros podemos unirnos espiritualmente y podemos estar a la distancia, porque con muchos de ustedes hace rato que ni nos vemos, ¿no? Solamente un mensaje, un llamado, pero el cara a cara, ¿no es cierto? Ese abrazo que siempre nos damos, el saludo, el cariño, el amor, a veces es tan difícil transmitirlo por este medio, ¿no? Pero sí vamos a hacer algo totalmente espiritual. Estamos orando para que el domingo suceda algo en lo que es la iglesia.
Y más allá, quizás uno puede tomarlo como algo frío, pero no va a ser algo frío porque el poder del Espíritu Santo estará llenando nuestros corazones, nuestras vidas, y estará renovando a su pueblo mediante la fe. Así que en todo este tiempo, en estos días que quedan, yo lo voy a invitar a usted quizás a que en su hogar esté orando para que el domingo en esta Santa Cena el Señor pueda hacer algo en nuestro espíritu. ¿Qué le parece? Amén. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que es la palabra del Señor. Y si bien el día lunes arrancamos, ¿no?, con qué es lo que significa la Pascua, ¿no? La Pascua, un hecho tan hermoso, un hecho tan significativo para lo que es el cristiano, para el pueblo de Dios, ¿sí? Y yo he puesto, y si hago una breve reseña, ¿no?, que es un evento con un significado muy alto, donde vemos la obra redentora de nuestro Padre hacia su pueblo, ¿no? La Pascua se puede llegar a decir que es como un hito, como es algo que ha marcado, ¿no? Usted fíjese la importancia de la Pascua, que nos ha hecho hijos, herederos, coherederos de la gracia eterna. Hemos recibido tremendos beneficios a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, ¿sí? Usted fíjese que en el Antiguo Testamento, como veníamos hablando, la Pascua significaba pasar por alto, ¿no? Y se acuerda que se pintaban los dinteles, las puertas, ¿no? Se pintaban con la sangre de un cordero. ¿Para qué? Para que cuando venía la muerte, cuando venía la peste, la plaga, no los toque a ellos, sino que sean resguardados. Y mediante el hecho de la fe, de creer en esa sangre que los iba a cubrir, ellos fueron totalmente libres. Y cuando lo llevamos al Nuevo Testamento, ahí podemos darle un significado más alto, porque no iba a ser un corderito, no iba a ser un animalito que había que pintar algo totalmente frío como es un dintel de una puerta, sino que el mismo Hijo del Dios Todopoderoso entregaba su vida, dice la palabra, en expiación de nuestros pecados, en la redención, en la compra de mis fallas y sus fallas. Y no fue un hecho, eventual, sino que fue un hecho que fue tan significativo que perdura por siempre y para siempre. Por eso no ha sido una redención momentánea, sino eterna. Qué precioso que es entender y comprender qué es lo que significa las Pascuas. Y ¿sabe qué? Vamos a seguir con las notas. Y aquí vemos que en el Antiguo Testamento era el recordar continuo de lo que Dios había hecho para librarlos de Egipto, ¿sí? Dios quería sacarlos de la esclavitud y darles libertad, ¿no? Por eso, cuando usted mira, ¿no es cierto?, el libro de Éxodo, usted va a ver allí como un Dios de poder, aún sobre la rebeldía del pueblo, porque recuerda que ellos, ¿qué anhelaban?, ¿no? Anhelaban los pepinos, las calabazas, los zapallos, las frutas, ¿no?, que había en Egipto, pero no eran conscientes de la libertad que Dios le ofrecía. Dios le ofrecía una tierra nueva, un lugar nuevo, un lugar donde realmente ellos iban a poder adorar a ese Dios, iban a poder estar en comunión, iban a tener la libertad espiritual y física, ¿sí? Entonces, usted va a ver que ellos recordaban, ¿sí?, cuando ellos salieron de Egipto, qué es lo que significó para su historia. Pero en el Nuevo Testamento vemos la redención de la humanidad y algo que yo les decía el día martes, el anhelo de la comunión. El Padre anhela tener comunión con sus hijos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, usted va a ver que el Señor Jesucristo habla sobre ese anhelo. Y vamos directamente a la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 14. Usted se acuerda que yo le dije que trate de este texto del 14 al 20. Son textos tan cortitos que usted pueda seguir trabajando en su corazón y en el espíritu, ¿no? Que espero que lo haya podido hacer. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él
los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y luego toma el pan, ¿no? Pero me gustó el verso 15, dice: cuánto he deseado comer con vosotros. Entonces podemos llegar a decir que en el Nuevo Testamento, ¿sí?, simboliza la redención de la humanidad y el anhelo constante de comunión, ¿sí? Entonces, por eso cuando nosotros celebramos lo que es la Santa Cena, ¿sí?, ¿qué es la Santa Cena? Es el recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario sobre nosotros. ¿Para qué? Para la comunión, para acercarnos hacia Él. Espero que sean días, queridos hermanos, donde usted y yo le podamos dar realmente el valor tan puntual y tan específico de lo que es la Santa Cena, de lo que es estas Pascuas que el Señor Jesucristo celebró junto a sus discípulos, ¿sí? Pero no una Pascua que había que nuevamente volver a ofrecer, ¿sí? Fíjese, un animalito, sino realmente que Él se había ofrecido para la redención, y no solamente del pueblo judío, sino la redención de la humanidad. Lo más hermoso de todo esto es que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús y que cree en su corazón es salvo. Esto es algo tan glorioso y tan hermoso para comprender que esas Pascuas, que el nombre de Cristo es pero tan bueno para nuestras vidas. Yo he puesto aquí un nuevo significado, ¿sí? No damos gracias por un cordero que libró a un Israel de Egipto. Damos gracias por su Hijo, que con su cuerpo y su sangre otorga la eterna redención para todo aquel que en Él cree, ¿sí? San Juan 3:16, usted se acuerda lo que dice: de tal manera, dice, amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿se acuerda lo que dice? Vida eterna. Entonces podemos ver un Dios de poder acercándose a la humanidad totalmente rebelde, una humanidad que le seguimos dando la espalda, una humanidad donde buscamos nuestro propio bien, pero el amor del Padre. Hay un Padre celestial que te ama y me ama, y no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad. Él ama al hombre, no ama por supuesto al pecado, pero sí ama lo que Él ha creado. El punto sería que el hombre tendría que volver de sus caminos, de volver de sus propios pensamientos y volver nuevamente al corazón de Dios. Eso es lo que el Señor está buscando. Por eso cuando comenzamos todo este tipo aún de encierro y de estar dentro de nuestros hogares, son tiempos, queridos hermanos, para que podamos comprender que hay un Padre celestial que está llamando a sus hijos a una intimidad, a una comunión, a una cercanía, a poder reconciliar nuestro corazón con el corazón del Padre eterno. Por eso qué hermoso que es todo esto, entender que usted y yo no estamos solos, entender y comprender que todo lo que aún está sucediendo, el Señor tiene un propósito detrás, que el Señor quiere que la humanidad se acerque a Él y que no perezca, como dice San Juan 3:16, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios no es la muerte, el propósito de Dios no es el juicio. Dios no es un Dios que está con la espada esperando que usted y yo nos equivoquemos para matarnos o dañarnos. Dios está esperando que podamos volver una y otra vez nuestro corazón hacia Él. Por eso, si usted es una persona que hoy reconoce junto conmigo cuántas veces Dios nos ha llamado,
¿Cuántas veces este Padre eterno ha golpeado las puertas de nuestro corazón? Y fíjese que ha mandado aún amigos, compañeros de trabajo, familiares, y aún quizás ninguno de estos, pero usted estaba allí en una parada de colectivos tomando un tren y alguien le alcanzó un tratadito, una palabra, y eso fue constantemente para que nuestro corazón pueda comprender que este Dios vivo nos está buscando. Sea sincero con usted mismo y piense cuánto Dios lo ha estado buscando y aún nos sigue buscando. Porque aún en el camino del Señor, aún quizás nosotros creyendo, ¿sí?, que estamos haciendo las cosas bien, Dios nos vuelve y nos sigue llamando para acercarnos más y más. Porque cuanto más cerca estamos del Padre, mediante el Señor Jesucristo, tanto usted y yo tenemos esa grandeza de poder estar abrazados a Él, de poder creer, de poder tener esa fe que estamos necesitando aún en este tiempo. El mundo carece de fe, el mundo no tiene fe, tiene desesperanza, tristeza, angustia, personas temerosas, personas que no tienen dirección ni sentido para sus vidas y su familia. Pero este Dios de poder quiere acercar al hombre hacia su corazón. Sabe que en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 22, yo lo tengo anotadito acá, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sabe que la Biblia habla de que el hombre tiene un principio y tiene un fin. Y me gusta Pablo cuando habla en esta carta a los romanos, ¿no es cierto?, a la iglesia que estaba en Roma. Dice: para darles como fin la vida eterna. ¿Sabes lo que quiere hacer el Señor con tu vida y mi vida? Darnos un fin, pero no un fin de decir, vio que ¿cuál es el dicho? Muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Veo que tantas veces me ha escuchado decirlo, pero ese fin no quiere el Señor. El fin es el fin del pecado del hombre. El fin es el fin de la soledad, de la tristeza. Y lo que Él propone en usted y en mí es darnos la felicidad eterna, darnos la vida eterna. Por eso, qué incomprensible que es frente a todo lo que hoy vivimos en este mundo. El egoísmo, la desigualdad, ¿no es cierto?, la revancha, todo lo que el hombre hace, pero hay un Dios que piensa en su futuro y en mi futuro. Dice, para darnos el fin de la vida eterna. Hermoso texto, si usted lo quiere escribir, escríbalo, se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6, verso 22. Podemos decir que la última Pascua se ha convertido en la primer Santa Cena. La última Pascua fue lo que el Señor Jesús celebró. Usted recuerde, ¿no? Estaba allí junto a sus discípulos cuando hablamos de la Santa Cena, ¿sí? No es que ellos estaban reunidos para comer, no, estaban reunidos para celebrar la Pascua. Por eso es que esa Pascua se convierte en lo que el cristiano muchas veces no le da el valor, que es la Santa Cena. Es el momento de comunión, el momento de intimidad, el momento de anhelo del Señor Jesús sobre su pueblo. Por eso yo espero, querido hermano, que a partir de hoy podamos darle el significado a una Santa Cena y que no nos hemos bautizado y que no participamos de vez en cuando de una cena porque justo caí ese día y la están haciendo, sino poder tener el anhelo. El mismo anhelo que Cristo tenía de poder compartir con sus discípulos. Es el anhelo que el pueblo de Dios tiene que tener de poder compartir con el hermano, de poder compartir con sus pastores, de poder compartir con aquellos que domingo tras domingo, martes o jueves o el día que usted se congregue, estamos juntos. Porque habla de una unidad. Habla de algo totalmente que se entrelaza y no en lo físico sino en lo espiritual. Por eso Jesús dijo, ¿cuánto anhelé esto? Y Jesús no anhelaba comer.
Jesús no anhelaba agarrar un pedazo de pan y tomar un trago de vino. Lo que Cristo estaba anhelando era la comunión con sus seres queridos y sus seres amados. Por eso usted va a ver en ese momento, como les decía el día martes, que Él no discriminó. Estaba el que lo iba a engañar, que era Judas, que lo iba a vender, un Pedro que le iba a dar vuelta y lo iba a negar, sus propios discípulos que se escondieron porque tenían miedo. Él no miró eso. Lo que miró es qué es lo que iba a suceder después de eso. Que iba a suceder algo glorioso y era la comunión con sus hijos y su mismo pueblo. Por eso podemos decir que la última Pascua se convierte en la primer Santa Cena, el símbolo visible del principio de un nuevo pacto, el símbolo visible de lo que Cristo iba a consumar unos días más adelante en la cruz del Calvario, un nuevo pacto, el pacto el cual nos hizo herederos, coherederos de la gracia eterna, un pacto que nos compraría a precio de su misma sangre. Yo no sé si podemos llegar a entender la dimensión, pero un pacto el cual nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Un pacto el cual podemos entrar al trono, porque dice que hoy no tenemos ese límite para poder hablar con nuestro Padre. Antes, para poder hablar con Dios, había que hacer un ritual. Hoy, a través de la sangre del Señor Jesucristo, hoy a través del perdón de nuestros pecados mediante nuestro Redentor, podemos hablar cara a cara con aquel que nos conoce y nos ama. Usted fíjese qué significativo que ha sido el hecho de la cruz del Calvario. Qué poderoso que es en el pueblo del Señor poder comprender y entender qué es lo que ha hecho Cristo. Esa redención eterna para el hombre y la mujer. Redención por la cual el pecado no tiene más autoridad sobre nuestras vidas. La muerte, querido hermano, no nos puede limitar. Usted sabe que si usted o yo hoy cerramos los ojos aquí, lo abrimos delante de la presencia de nuestro amado Redentor. Qué hermoso es pensar eso. Pensar que ni siquiera la muerte puede limitar a aquellos que son sus hijos, aquellos que hemos sido comprados, dice la Biblia, han redimido, comprados a precio de sangre. Sabe que usted y yo, no hay valor sobre esta tierra, no hay oro, no hay plata, no hay piedras preciosas, no hay dinero, ni el dinero de las personas más quizás reconocidas sobre esta tierra puede comprar su vida o mi vida. Solamente una gota de la sangre del Señor Jesucristo es más valioso que todo lo que existe sobre esta tierra. ¿Cómo como pueblo de Dios no vamos a darle el valor? ¿Cómo como pueblo de Dios no vamos a entender lo que ha significado y significa esta Pascua? No es solamente un huevito de chocolate, sino entender que el destino y el futuro suyo y mío están en las manos de nuestro Señor. Sabe que yo he puesto aquí que la Santa Cena no mira hacia el pasado, ¿sí? Lo que el Señor estaba haciendo, no miraba al pasado, sino miraba a la liberación de un futuro del hombre. Por eso, si usted entiende este texto, va a entender lo que es la Santa Cena, va a entender la Pascua, va a entender el sacrificio de la cruz. Cristo, le vuelvo a decir, no quería un pedacito de pan y un vaso de vino. Él lo que estaba celebrando no era algo momentáneo, sino era algo del futuro. Y lo que celebramos en la Santa Cena no es algo momentáneo, sino es algo en el futuro, es algo espiritual. Por eso es que la persona que no es espiritual no puede comprender, porque la persona que no es espiritual lo toma como un pedacito de pan y una copita de vino y y a veces el vino dice que está feo, está lindo, el pan está, y vemos lo momentáneo, pero no vemos el acto significativo de la redención eterna del hombre, no lo podemos comprender. Por eso oramos en este tiempo para que esta cruz se revele y podamos comprender y entender lo que ha hecho Jesucristo sobre nuestras vidas. Mire,
yo quiero ir al libro de Primera de Juan, pero si no se me perdió el anotador, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, y ya voy terminando, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo le invito a que si usted está con su esposa, su esposo, sus hijos, pueda darle este texto y decirle: vos tenés vida eterna. Que usted pueda mirarse en el espejo y pueda decir: yo tengo vida eterna. Juan estaba diciendo: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios. La copa y el pan son elementos que traen memoria a nosotros. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 19, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Elementos que traen a memoria, ¿sí? En la celebración de la Santa Cena podemos comprender, ¿sí?, que no sacrificamos un cordero ni se derrama sangre. El libro de Hebreos, libro de los Hebreos capítulo 9, verso 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir este texto en el libro de los Hebreos? Le está diciendo que mediante su sangre, mediante la sangre de Cristo, usted y yo tenemos redención eterna. Y miren, para cerrar en esta mañana, yo quiero dejar este pensamiento, que el pueblo celebra. ¿Qué es lo que celebra? El sacrificio de la cruz del Calvario. Y un texto que quiero que usted comprenda cuál es el destino y el futuro del hombre. Dice la palabra: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el verso 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sabe que esta es la tremenda promesa de redención? Esta es la tremenda promesa de un Cristo que fue a la cruz del Calvario y dice que Él será nuestro Dios, que no habrá más lloro, no habrá más lamento, no habrá más tristeza en ese lugar. Dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en el verso 7 dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Él será mi hijo. El absoluto amor de un Dios de poder, redimiendo a un hombre y una mujer, llamándolos hijos. Yo quiero que podamos orar en esta mañana, que podamos cerrar nuestros ojos y podamos poner nuestras vidas frente a este Redentor. Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.
Tu palabra es fuente de vida. Tu palabra nos da la esperanza, nos da la absoluta certeza de lo que tú has hecho, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, yo bendigo, Señor, cada persona que esté viendo, escuchando en esta mañana o en el transcurso de los días este mensaje, un mensaje de poder que nos hace pensar una vez más lo que tú hiciste en favor de nuestras vidas. Padre, que podamos darle el absoluto, Señor, significado a la copa y el pan. Que podamos entender lo que significan las Pascuas para nuestras vidas. Que tú, Señor mío, vas delante y anhelas, Señor, la redención total de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, yo bendigo cada familia, bendigo cada hombre y cada mujer. Y que esta palabra que hoy hemos compartido pueda revelarse al corazón, pero más que todo al espíritu, Señor. Revélate, Señor, en cada hogar. Abre el entendimiento, Señor, en esta mañana. Dale fuerzas al que no tiene, Señor. Señor, agiganta la fe de aquellos que quizás por circunstancias, Señor, se han debilitado. Atrae el corazón hacia ti, Señor, para que juntos podamos comprender y entender que hay un Dios vivo y un Dios de poder que nos está llamando, que está clamando por cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y que este sea un día diferente, que sea un día de gracia, un día de gloria, un día de revelación, un día donde los enfermos sean sanados, Señor, que en este día los oprimidos sean libres, Señor, que en este día, Señor, los que estén cautivos, Señor, de droga, de alcohol, de cigarrillos, Señor, sea quebrado, roto y quebrantado ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendigo, Señor, a tu iglesia y la cubro una vez más con tu misma sangre. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga mucho, que tenga un día glorioso. Recuerde de leer los textos y pedirle al Señor que se revele a su vida. El Señor los bendiga mucho. Un gran abrazo. Mañana 9:30 en un nuevo día. Dios nos bendiga.